Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Aproveche, ponga su caridad en las manos de los salesianos, verdaderos polinizadores, formadores de jóvenes que están en alto riesgo. Gente sin oficio y sin beneficio. Presas fáciles de la delincuencia son llevados allá, formados como verdaderos y útiles ciudadanos al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien, vamos a aclarar dos gazapos que tuve en la semana. El lunes quise referirme a los dominicos, de los curas que en la Española comenzaron su plan de defender a los indios, los indígenas, tan maltratados que prácticamente iban a su extinción temprana. Hubo extinción, pero un poco más tarde. Pero el ritmo que llevaban los encomenderos era de extinción inmediata. Entonces fueron los dominicos, no los franciscanos, como dije ese día. Y tenía que hacer esa corrección porque Pedro de Córdoba, el padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, ¿cuáles más? Bueno, hubo más, a pesar de que esta gente en Salamanca, creo que fue
la Universidad de Salamanca, sí, donde estaban refugiados esos eminentísimos curas dominicos. ¿Cómo se llamaba el otro? Don Pedro de... no me acuerdo ahora, pero fue uno de los rectores de ahí del grupo de los curas. Pero estuvo Montesinos también, el padre Montesinos, y eso tenía que hacer esa corrección. También, ayer, cuando me refería a que los guardias andan por su cuenta en el sentido de que nadie los audita aquí, y yo tal vez pequé de exagerado porque precisamente están en juicio un grupo de militares, del grupo de la escolta de Danilo Medina, cuando fue presidente, y ese grupo de militares se asociaron en una, valga la redundancia, una asociación de malhechores, están acusados allí en juicio, y es gente que está con pruebas contundentes que tienen ahí acumuladas, y que esa gente está en justicia ya, tienen varios años, como 2 años, más de 2 años tienen bregando en la justicia y son militares, la mayoría, generales. Es decir, que pequé tal vez de exagerado cuando casi ponía en duda que a los militares se les exige aquí que tienen que dar respuesta a su salida y entrada a sus cargos públicos o a los cargos militares, porque manejan recursos. Y donde usted maneja recursos hay que auditarlo. Y usted tiene que decir con qué llega y con qué sale, porque yo he visto riquezas de militares que nadie lo conoce, nadie le sabe el nombre prácticamente, a menos que sean familiares o amigos muy cercanos, con cargos menores. Bueno, el jefe del G2, el jefe del J2, el jefe del DNI, bueno, cuando eran militares, ahora eso lo dirigen civiles. Pero así, de cargos menores, que ni siquiera son los mayores, y usted ve que esa gente salen con unos capitales que mueven una riqueza que a nivel de empresarios, pero no cualquier empresario. Y eso pasa inadvertido y nadie dice nada, ni le llama la atención, o por lo menos pasaba así o pasa, porque hay los únicos que están en justicia son los que estaban cercanos en ese cuerpo, el CUSEP, que es lo que se sabe, pero y los demás órganos de las Fuerzas Armadas. Y usted sabe el caos de cuarto que hay en esos mandos que manejan muchísimos negocios, como señalábamos ayer. Ese negocio de los astilleros seguro que tiene, ahí hay una mano oculta que se está beneficiando de eso, o civil o militar. Porque ¿por qué tanto misterio? Y sigo yo con mi misterio, porque o es otro misterio. El metro, la construcción del metro no quieren supervisión independiente allí. Hoy, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el metro? Que no quieren que la supervisión independiente esté ahí. ¿Eso es un misterio? Digo yo voy a seguir con mis misterios, yo voy a seguir buscando misterios, porque esos misterios son los problemas mañana. Cuando comienzan entonces a investigarse esos misterios, porque dejan la duda de que algo se esconde, entonces aparecen esos macos, como se dice vulgarmente. Y lo que pasó con el CUSEP, que quienes estaban al frente de eso mostraban unas riquezas, bienes exageradamente molestos para cualquiera, y entonces esas cosas traen las investigaciones y miren por dónde van, no dónde terminan, por dónde van. Pero bien, abajo los misterios, no misterios, porque los gobiernos que tienen muchos misterios se convierten en gobiernos misteriosos, como bien dice la palabra, y eso no es sano. Por eso siempre vivo señalando aquí, el que no sabe hacer lo mal hecho, bien hecho en el Estado, que no se meta en esas diabluras, porque terminan muy mal.
Verbigracia, ahí están los del CUSEP, ahí están los antipulpos y ¿cómo se llama el último? Y los caracoles y los, ¿cómo que se llama? Son unos nombres rarísimos de crustáceos. Bueno, está también el caso de donde está Guerrero y José Ramón Peralta y Gonzalo Cantillo, y eso es un caso muy pesado, pero se hacen las cosas a la cañona, a la ligera, y entonces vienen los problemas. Bueno, hay que mirarse en los espejos, porque en el gobierno, hemos dicho nosotros, lo dijimos esta semana, se quiere ser más papista que el Papa, decíamos nosotros el lunes, creo. En cuanto a toda esta reforma y la presentación de reforma que lleva el presidente principalmente con un celo, que es un celo por la democracia que siente uno como rareza, como este celo tan casi dogmático que tiene el presidente de la República porque tengamos una democracia cuasi pura. Las reformas, bueno, que el Procurador General de la República sea lo más independiente. Pero ahí seguimos con las mismas dificultades para entender eso, porque se va a seguir nombrando por el presidente y el presidente siempre va a tener mayoría. El partido que gobierna siempre va a tener mayoría. Aquí es muy raro en República Dominicana que las dos cámaras la pierda el partido que está en el poder. Muy difícil que la pierda. Muy difícil. Y si no la gana, no queda, menos de segundo no queda. Entonces queda siempre con mayoría en el Consejo de la Magistratura. Por tanto, esa independencia siempre va a estar sujeta a ese gusanillo que corroe a los que gobiernan. Pero como se está queriendo ser más papista que el Papa, es bueno que se vea el gobierno y el propio presidente, que se vean en el espejo de Guatemala. Hoy de nuevo, el presidente Arévalo de Guatemala está sometido ya por los fiscales, que son unos fiscales independientes. Ahí hay un tal Rafael, ¿cómo que se llama? Cerrichinche, yo no sé cómo es el nombre de este hombre, esos son unos nombres, Currichinche, y otro apellido Pineda. Fiscales que están sancionados por los Estados Unidos por asuntos de droga, seguro que son todas esas cosas. Y la otra fiscal, la que es la procuradora fiscal de Guatemala, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Ahorita buscaré el nombre de ella. Consuelo Argueta, creo que se llama ella. Consuelo Argueta. Esa gente pusieron al presidente de Guatemala, no al presidente de Guatemala, no, a Guatemala prácticamente en una guerra civil, tratando de impedir el triunfo de este señor, de borrar el triunfo del señor Arévalo, el presidente de Guatemala, por esa independencia, pero por cosas nimias. Ahora vuelven a la carga contra el hombre porque una señora era funcionaria de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas en Guatemala, pagó unos dineros sin autorización del presidente, sabiendo uno cómo se maneja en este país, pagando la deuda de contratista. Ustedes saben lo que es eso. Y Guatemala no es distinto a nosotros. Yo conozco a Guatemala, fui varias veces a Guatemala. Y no lo conozco bien, pero conoce cómo es la gente y cómo es ese pueblo de Guatemala. Y además lo que ha sufrido ese pueblo de Guatemala, y va a los indígenas, todavía que sufren más, porque han sido humillados allí. Y aquellos problemas de la guerra civil, la guerrilla, y eso fue terrible. Entonces, ahora el presidente destituyó a esa señora por sospecha de corrupción. Y además que no fue autorizada por el presidente, que parece que manejan esas cosas
qué sé yo, esos asuntos presupuestales, de presupuesto, pues el presidente parece que tiene que tener conocimiento de eso. Cancelaron a la señora. Ahí le abren un expediente al presidente, pero está pidiendo destituir al presidente por ese abuso de poder. Entonces, veámonos en ese espejo de Guatemala, por este asunto de ser más papista que el Papa, buscando una perfección democrática, y el presidente con todos estos celos porque las cosas se hagan de forma estricta. Entonces hay que tener cuidado, porque esas cosas, todo el mundo ha dicho eso, y pusimos ejemplo con el caso del señor, porque lo que está pasando en Guatemala hace tiempo que lo hubiéramos visto aquí. Sí, el señor Guillermo Moreno, creyéndose un fiscal independiente, quería llevar preso a Balaguer con esposa. Oigan bien, a Joaquín Balaguer, porque no es que Balaguer era un Dios vivo, pero casi era un Dios vivo. Ese liderazgo de Balaguer no era fácil, y esa gobernanza sin Balaguer aquí era difícil. Entonces este señor venir a alterar aquello por ser más papista que el Papa, dándosela de comunista, de izquierdista y de serio y de responsable. Como dije yo, que los chiquitos siempre quieren ser grandes, aunque sea buscando la grandeza personal, no la altura personal. El hombre tuvo que ser destituido por Leonel Fernández para evitarle la caída del gobierno prácticamente, o un desorden social descomunal, que sabe dónde iba a terminar aquello. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto, eso no puede ser. Bueno, el presidente tiene un celo con eso que ojalá salga bien de todas esas cosas. Un procurador fiscal, porque ese currichinche, señores, y esa señora Consuelo Argueta, y ese señor apellido Pineda también, esa gente, óigame hermano, van a crear problemas en Guatemala, más de lo que han creado ya. Que ese presidente, yo creo que no ha podido sentarse tranquilo a gobernar Guatemala con ese problema de esos fiscales independientes que hay en Guatemala. Porque es que estos países no es fácil para dirigirlos, para poner gente, hacerlo Dios vivo. Usted poner a un dominicano y decirle, mira, tú eres un Dios vivo, eso es y un fiscal independiente de esto, en este país con tantas cosas que hay, tantos intereses, es un Dios vivo. Bueno, ojalá salgamos bien de esto. Bien, entonces, bueno, los apagones están trayendo muchos problemas. Y es comprensible porque nadie se siente bien con apagones tan largos y continuos. Y este calor, las cosas se complican y la gente se está molestando. No sé qué el gobierno, le es muy difícil poder salir de una situación como esta, porque uno sabe que eso no se resuelve de la noche a la mañana. Que dar energía, o mejor dicho, servir energía para perder dinero el Estado, como ha estado perdiendo muchísimo dinero con esa distribución, es un problema muy serio. Gasto alto, los gobiernos se resienten y entonces el consumo sube, porque también uno sabe que hace mucho calor, la gente consume mucha energía, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Pero la gente está muy molesta con los apagones. Pero además, me llamó un amigo que ve este programa con una asiduidad diríamos, casi de penitencia, porque es que a las 6 ese señor, amigo mío, don Orlando, está sentado ahí en su casa viendo el programa, o lo ve en YouTube. Pero en una comunidad que se llama Arroyo al Medio, de la provincia María Trinidad Sánchez, hay un problema
que no es solamente de los apagones, sino el problema es de bajo voltaje. Entonces eso está creando una situación muy grave en esa zona que le ha dañado muchísimo electrodoméstico a las personas residentes en Arroyo al Medio de Nagua o de la provincia de María Trinidad Sánchez. Las autoridades del servicio eléctrico, léase Edenorte, que es la que le tiene que atender esas cosas, y tienen una oficina ahí en San Francisco de Macorís, me acuerdo, una oficina grandísima tienen ahí para dar servicio. Pero Edenorte también, y esas EDES sufriendo de la política, de la politiquería y del sectarismo, de la politiquería, peor. Entonces la administración está en el suelo. Ahí lo acaba de denunciar don Celso Marrancini, que no habla por estar hablando tonterías, porque Celso es un hombre serio. La administración de las EDE ha sido un fracaso total, porque que el gobierno lo que ha hecho es politizar eso, más de lo que eran políticas ya en la época de Danilo Medina, que venían cargadas de corrupción, y ahora usted le suma la corrupción más la insuficiencia gerencial, y entonces ¿en qué estamos? Vamos al hundimiento. Eso están hundidas esas EDE, perdiendo muchísimo dinero y no se sabe ni siquiera qué hacer con esto. Entonces, fíjense que un servicio de alto voltaje o de bajo voltaje por allá, va al voltaje, un voltaje bajo, que no llega ni a 110, dicen los residentes. Y entonces ha afectado a muchísimos municipios ahí, que le está dañando los equipos electrodomésticos, y la CDE, o mejor dicho, las EDES pagan eso. Edenorte pagaría todos esos daños. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Muy bien, entonces vamos a ver, qué derrota, señores, educación, pero el gobierno yo no entiendo, ¿cómo es que el presidente, quién es que valora a los funcionarios públicos? Porque el presidente yo no sé si tendrá tiempo para valorar, porque este es un gobierno coloquial, yo he dicho, el presidente está en la calle, todo el tiempo en la calle. El presidente rara vez está en el palacio. Tienen que ser nada más que vengan a presentarle cartas credenciales, o si se va a firmar algo, tal vez de algún convenio o algo, tienen que recibir un funcionario y bueno, a menos que no lo hagan en Cancillería, pero tiene que ser algo muy especial para que el presidente permanezca en el Palacio Nacional, porque es que el presidente es un hombre coloquial.
Entonces, yo no sé si tendrá tiempo de saber qué son los funcionarios, porque ¿cómo es posible que educación tenga que aceptar la derrota de que 330,000 niños se van a quedar sin aulas, fuera de las aulas, porque no hay aulas? Tanta plepla que se habló con la bendita educación y los dineros y el 4% y lo que hicieron. Por eso es que Leonel Fernández tiene vigencia, porque se ve es casi una especie de Dios vivo. Premonitoriamente le dijo al mundo y al país: eso no va a funcionar el 4%, se lo comieron vivo el abajismo rabioso que anda ahí callado, ahora están mudos. ¿Por qué? Porque le da vergüenza tener que admitir que lo que le dijo Leonel Fernández al país en esa oportunidad era una verdad de apuño, que no iban a hacer más que un tollo con los dineros públicos del 4%, que el problema no era de dinero, el problema era de gerencia, de calidad, de docentes buenos y buena administración educativa, y mejorar las relaciones docente con discípulos o discípulos. Ahí estamos. Escuelas en construcción. Entonces, ¿qué ministro es este? Que no, si ese problema se dio el año pasado, bueno, él dirá: bueno, yo vine comenzando, este problema lo he encontrado aquí, no es tan fácil resolver. Bien, una excusa. Pero que en el segundo año de gestión usted no haya tomado esas previsiones. ¿Y para dónde que vamos entonces? Pues vamos a terminar hundiendo el país. Porque si eso es la educación que tiene dinero, que no se puede alegar que es por falta de dinero, sino por falta de capacidad de gerencia. Y la educación pública cada día peor. Y el presidente entonces premia a ese funcionario dejándolo ahí, porque le ha ido muy bien al gobierno con este desastre que hay en el Ministerio de Educación. ¿No lo entiende esto? Honestamente, yo no lo entiendo. Y así como dicen, la esperanza de un buen gobierno yo la veo lejos en este periodo, porque es que el presidente está repitiendo con mediocridades. Fíjense el caso de las EDES. El EDE Norte, eso es un mundo aparte. EDE Sur, un caos, un desastre que ahí está de gerencia, calidad de gerencia en el suelo. EDE Este, yo no sé cuántas veces han tenido que cambiar ahí la dirección de aquello. Y así andan muchísimas instituciones. Yo no quiero hablar más del agro porque hemos hablado de eso, pero el presidente está feliz y contento con su agro. Pues magnífico, que siga ahí porque vamos bien. Pero donde vamos a terminar es mal. Porque no sé, usted no puede, el fin corona la obra. Creo que es un drama de Juan Luis de Alarcón y Mendoza, creo yo. El jorobado de México. El fin corona la obra. Por Dios. Bueno, pero la República Dominicana está protegida por la providencia divina. Aquí hablamos siempre de la resaca. Todo ese endeudamiento, ese gasto, ese fasto, tiene que traer una resaca, porque es que no hay disciplina en el gasto. Hoy vemos al presidente preocupado hablando de que hay que reducir el gasto, que la deuda, que el pago de la deuda, que el 22% de los ingresos fiscales del país tienen que dedicarse al pago de la deuda. Ahora hay una preocupación. Pero yo nunca oí a Balaguer quejándose de eso, y Balaguer construyó este país, lo hizo. No le preocupaba eso a Balaguer. Nunca le preocupó. A Balaguer le preocupó eso después que gobernó el PRD, cuando él se fue en el 78, y esos 8 años del PRD que comenzó el endeudamiento acelerado, y cuando Balaguer volvió encontró ese problema, y ya el pago de la deuda y de los intereses era un problema, y Balaguer sabía que eso era un problema, pero como él era un hombre disciplinado y austero, siguió con su programa, hizo su reforma en el 91 y el país se enrumbó por buen camino en su gobierno. Vino el gobierno de Leonel Fernández, fue respetuoso con la deuda, aumentó las recaudaciones
y el país redujo hasta su deuda. Vino el gobierno de Hipólito Mejía, el caos, el manicomio, el desorden, y terminamos duplicando la deuda externa. Cuando llegó Leonel Fernández, el PLD al gobierno en el 2004, nuevamente, a recoger los platos rotos de todo ese manicomio administrativo y todo ese desorden. Y entonces a poner disciplina, a buscar la forma de mejorar el país. Se salió de aquel atolladero, se pudo salir en una obra colosal de trabajo en la parte económica, léase Banco Central. Y entonces, luego vinieron las crisis. Vino la crisis energética, la crisis alimentaria, hubo ciclones, ¿verdad? Hubo de todo aquello, la influenza aviar, los problemas de la crisis energética, y bueno, y el gobierno comenzó a endeudarse, el gobierno de Leonel Fernández. A sugerencia del propio organismo, el Fondo Monetario, miren, metan dinero de préstamo, inyéctenle al país. Bien. Salimos de ese trance, Venezuela colaboró, Chávez con su plan de Petrocaribe, muy bien, salimos del problema, vino Danilo Medina, más préstamos, gobierno también endeudador, no tanto, pero vino Luis Abinader y el gobierno de Luis Abinader, eso es el más endeudador de todos, lo de la historia del país. Porque aquí no se quiere, aquí se destaca cualquier cosa, pero la cosa negativa nadie la destaca. Y ese endeudamiento, decíamos todo lo que veníamos de aquella escuela, eso va a traer la resaca, y el presidente está, que habla de la ley de sostenibilidad fiscal, que eso obliga a un control del gasto, que obliga a un control del endeudamiento, porque tiene que estar un 40% con respecto del PIB, la deuda pública. Es decir, ya hay preocupaciones porque la deuda es preocupante, porque ese 22%, dice el presidente. Entonces hay que reducir el gasto, pero dicen los economistas y los especialistas que eso que lo pongan en la Constitución, porque este celo del papismo, como diríamos, el celo por tener una democracia perfecta que tiene el gobierno, bueno, pues vamos a poner la cosa en la Constitución, no se puede endeudar más de X. No se puede gastar en el gobierno y crear déficit por encima de Y. Si lo dice la Constitución, los gobiernos se le amarran las manos, se le atan. ¿Para qué? Para controlar los gastos. Porque que los gobiernos, entonces vienen las elecciones, viene la reelección, vienen los partidos, hay que mantenerlos y ahí andamos gastando un dineral. ¿Para dónde va el país? Probablemente al hundimiento, porque no vamos a poder pagar, porque esa es la experiencia. Nosotros aquí, Manuel Fermín principalmente, he repetido hasta el cansancio que los que manejan deuda pública, los que manejan endeudamiento, autoridades, que lean de Harmon a Trujillo aquel libro de don César Herrera, que la gente sepa qué pasó en este país en el siglo XIX y en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Las vicisitudes, las humillaciones que pasó la República Dominicana por ese endeudamiento irresponsable desde el préstamo Harmon hasta que llegó Rafael Leonidas Trujillo Molina, que tenía disciplina, y salimos de ese atolladero de las deudas. Pero hay que leer ese libro para que los gobernantes de hoy vean eso. Pero no aprendieron ni siquiera de la gestión de Balaguer, que Balaguer no exigió que leyeran de Harmon a Trujillo. Él mismo fue una escuela de eso, dio demostraciones de cómo se podía administrar el país, un país pobre, cómo se podían hacer obras verdaderamente colosales y útiles y productivas o reproductivas, perdón, sin tener que caer en el endeudamiento descomunal en que hemos caído los dominicanos.
Entonces ya hoy comienza a preocupar, porque decíamos nosotros, viene la resaca, esa fiesta de gasto y pensión y gasto por aquí y reelección y gasto y bonos. Hoy nos damos cuenta que el gasto no se puede manejar así, que tenemos además de un gasto amplio, un gasto malo, un gasto público malo. Las consecuencias, ahora el presidente dice, bueno, se necesita la ley de sostenibilidad fiscal y porque estamos consumiendo el 22% del ingreso fiscal se está consumiendo en pago de deuda. Y eso no es nada todavía, porque aparece el 22%. El día que no aparezca el 22%, vamos a pasar las de Caín. Ahí van a venir los problemas decimonónicos y los problemas también del siglo XX. ¿Por qué? Porque no vamos a tener capacidad de pago. Entonces, ¿qué le pasa a los países que vienen entonces las imposiciones? Como siempre acostumbrado el Fondo Monetario Internacional, y vemos como ha pasado con Argentina, las humillaciones que ha tenido que pasar un país rico y grande como Argentina, por esos desórdenes manicomiales en las finanzas públicas. Lamentablemente, Balaguer hizo de todo, nunca Balaguer tuvo problema con eso. Los problemas de Balaguer para pagar esa deuda vinieron después que él gobernó el PRD aquí. Entonces en el 90 Balaguer estaba, como dice, que tuvo que parar las obras públicas. Bueno, va a que parar las obras porque está una inflación de 100 y pico %. Esto no lo resiste nadie, casi perdió las elecciones. En el 91 vinieron unas reformas enormes ahí, Balaguer y quitó aranceles de aduana, hizo un desmonte, como se dice, en aduana. Y crearon impuestos y todo aquello, y Balaguer entonces pudo ir a la disciplina de una fiesta que no organizó él, pero le pagó, tuvo que pagar la resaca Balaguer. Ese desorden administrativo trajo como consecuencia que el país quedara en un default, como pasó aquí en el 2004, que también vinimos al default y ahí andábamos al garete. Ni $1 aquí, ni siquiera para importar maíz para los productores de pollo y de huevo. Así era que estábamos en el 2004, pero después que se estabilizó todo, a la gente se le olvida el problema, lamentablemente. Pero el presidente preocupado con eso, la ley de sostenibilidad está ahí, muy bien. Pero cuando estamos en ese festival, ahí no. Ahí estamos bien. El país tiene capacidad de endeudamiento. Así decía uno de los economistas, ligado al PRD, me acuerdo yo cuando don Antonio Guzmán, que en paz descanse don Antonio. Y ese economista que fue gobernador del Banco Central, creo que fue gobernador o secretariado técnico, lo ocupó, y decía él, no, el país tiene capacidad de endeudamiento. Eso es ilimitado. Claro que era ilimitado porque Balaguer no, venían de los 12 años, Balaguer no cogía préstamos, era un hombre muy severo, austeramente severo, era Balaguer. Entonces, el crédito internacional, la bóveda extranjera estaba deseosa de que fuéramos nosotros a tomar a manos amplias. Préstamo y préstamo, miren dónde terminamos nosotros. Varios defaults y todos los problemas que pasó con el gobierno de Salvador, ¿verdad? Por el mismo problema de la deuda. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, hoy miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Un recuerdo remoto del ayer que me resulta útil en el presente. Esos recuerdos, son reminiscencias del doctor Castillo también, pero esa memoria viva, esa sabiduría de Marino Vinicio Castillo, esa fuente para beber de ella, de esa fuente y nutrirse, saciar la sed de conocer la realidad de este país y de conocer el pasado, porque si usted no conoce el pasado es difícil manejarse en el presente y en el futuro peor. Entonces hay que oír esas voces y leer esas plumas como Marino Vinicio Castillo, que nos ponen en alerta, nos dan esos avisos, esas advertencias, todas esas explicaciones necesarias que son útiles de todos los eventos que puedan pasar, y él mismo que ha sido tan premonitorio y tan admonitorio también, el doctor Castillo, no es así también, recio con sus expresiones y su consejos que siempre han sido útiles para el país, muchas veces obviados por los imperantes de turno, uno u otro, para proteger intereses particulares, intereses familiares o de amigos o públicos también, qué sé yo. Entonces, sus advertencias, sus advertencias siempre entonces quedaban en estado como de latencia, o también se le hacían críticas por esa severidad con que el doctor Castillo siempre ha presentado sus ideas y esas previsiones tan útiles cuando uno toma de ellas y las procesa, como se dice, y entonces le son útiles si usted las aplica. Pero se obvian, se engavetan, o peor, se disiente de ella públicamente en forma grosera muchas veces. Entonces imagínense, en este proceloso mar que se llama República Dominicana, es que ha tenido que nadar Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Pero queda ahí esa memoria viviente, repito, que su pluma siempre deja buenas lecturas, buenas referencias,
y buenas advertencias. Bien, mucha salud para mi amigo el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Bueno, señores, el país del 16 de agosto, de aquel fasto, pero de aquella fiesta también del 16 de agosto, de todo aquel Teatro Nacional y todos los eventos que tuvieron lugar ese día. Ese es el país que a 3 kilómetros de donde se celebraron esos actos, o a 4 o a 5, aparecen vacas pastando en un cementerio sin verja, un cementerio donde hay 7,000 almas que se han enterrado allí, según los municipios de la zona. Y hoy lo presentan los periódicos, pastando vacas, animales que van al matadero, pastando en un cementerio de 7,000 cadáveres enterrados allí con todos los problemas de enfermedad y todo aquello. Y ustedes saben lo grave que es en el país que acaba de celebrar una fiesta bellísima del 16 de agosto con muchísimos invitados. Ustedes se imaginan que la gente lo hubieran llevado allá a los Alcarrizos para ver ese espectáculo. Dios mío, ¿en qué país es que nosotros estamos viviendo? Eso es increíble. Bueno, el doctor Marino Vinicio Castillo, como abogado experimentado que, y él siempre ha señalado que la mano de Dios sale presente como en los hechos. Cuando menos usted está esperando un hecho de ese tipo, aparece la mano de Dios, aparece un evento que da, como dicen, el clavo, que aclara una situación, que revela un hecho o una acción o algo que da constancia de que lo que usted está planteando es real. Y aparece y sale algo ahí, una figura, qué sé yo, y que no es una figura imaginaria, sino una verdad que se presenta, la verdad, la evidencia del caso. Ese caso de La Vega, de la renuncia de los alcaldes y vicealcaldesas, independientemente de las causas que dieron origen a la renuncia de la vicealcaldesa, porque el alcalde renunció porque le dieron un cargo mejor, ¿entiende él? Cuando el pueblo de La Vega se merece el respeto de que si se prestó a elegirle en forma masiva, es porque creía en él, pero él defraudó La Vega, entiendo yo. Porque eso pasó en Macorís, San Francisco de Macorís. Estos pueblos no van a aprender porque son todos iguales. En San Francisco de Macorís, el municipio, Siquio NG de la Rosa fue el síndico, ganó bien en esa oportunidad. 2002, creo, 2002-2006. Ganó la sindicatura del municipio de San Francisco de Macorís. Y Félix Rodríguez era el vicesíndico. Entonces Siquio sale de su cargo y acepta que Hipólito Mejía lo nombrara ministro administrativo, creo, de la presidencia, donde se manejó el renove, creo, esas cosas. O director del plan renove, algo así, pero abandonó la sindicatura de San Francisco de Macorís. Entonces, ¿quién se quedó ahí? Félix Rodríguez era el vicealcalde y él ocupó la posición. Luego Félix, el PRD quería negociar esa sindicatura con otra persona de una alianza que había, una dama respetable de San Francisco de Macorís. Y entonces Félix se rebeló y dijo que no, porque él quería seguir siendo síndico ahí. Y entonces la oposición en esa alcaldía, que era gobierno, el gobierno de Leonel Fernández, entonces apoyó a Félix. Y Félix pasó a ser del PRD, pasó a ser del PLD. Y se quedó en el cargo ahí entonces 6 años más, porque hubo una elección del 2006
al 2000, 4 años, 2006, 2010. En el 10 creo que fue que los síndicos se eligieron hasta el 16. Pero bien, se dio ese caso en San Francisco de Macorís, pero se dio en La Vega ahora. Es decir, los pueblos de este país son todos iguales. No vale que usted lo aconseje y le diga, son locos. Votando, el votante dominicano es un votante que se pierde el juicio. En la mesa pierde el juicio. Fíjense la evidencia en San Francisco de Macorís, lo que pasó. Pues La Vega, repite, hace lo mismo. Por un decreto sale un síndico elegido allí con aquel ejemplo cívico, la ejemplaridad cívica de La Vega fue borrada de un plumazo. Y miren dónde terminó eso. Entonces, ¿por qué yo digo que sale a la mano de Dios? Porque señalan los que saben, los municipalistas, han dicho que el problema que crea eso es porque la ley orgánica que regula el Distrito Nacional y los municipios, el artículo 64 de esa ley dice, tiene que ser modificado para que señale claro qué es lo que hay que hacer cuando pasa lo que ha pasado en La Vega con esa renuncia. Pero ¿qué pasa? Que eso está en la Constitución del 2010, ese es de las leyes que hay que aprobarle a la Constitución. Ese de las leyes que hay que aprobarle a la Constitución del 10, de 70 o qué sé yo, cuántas leyes como la de referéndum también, que están pendientes de aprobación para poner las cosas en su lugar y arreglar la democracia, pero se obvian porque eso no es interés. El interés es un celo, mostrar un celo y mostrar una ejemplaridad democrática única. Y entonces, la verdadera democracia es, como decíamos nosotros aquí, esa arquitectura jurídica constitucional que se le dé a la Constitución y que se haga bien. Oh, decía yo aquí, entonces hay que esperar que venga Leonel Fernández, que fue el que mandó a hacer la Constitución del 2010, que vuelva a la presidencia, si es que puede volver antes del 2040, a ver si las leyes pueden ser complementadas a la Constitución. Miren eso, dice un municipalista experimentado que eso puede traer una situación muy seria en los demás municipios en el país, porque eso está vacío, hay un vacío constitucional ahí. La ley no está aprobada. Entonces es de las leyes que hay que modificar ese artículo y ponerle en la Constitución ahí, para que se deje claro, se señale con claridad qué es lo que hay que hacer cuando pasa lo que ha pasado en La Vega. Pero aquí lo que pesa es el interés particular y no el interés general. Lamentablemente así es que andamos. Bueno, señores, pero Putin, y nosotros hemos hablado poco de Putin esta semana, pero la humillación que ha pasado con ese genocida de Rusia ha sido increíble. Señores, pero esta Rusia, que digo yo, Putin está en 1571, parece mentira. Cuando la batalla de Lepanto, en 1571, hubo una santa alianza para pelearle a los otomanos, que eran los turcos, ahí en el Mediterráneo. Entonces las galeras, se decidió usar galeras con remo, porque parece más fácil de maniobrar, porque ahí veían unos vientos muy fuertes ahí en el Mediterráneo. Entonces, pues, eso eran estrategias de los navegantes de esa época. Felipe II organizó todo aquello y nombró a don Juan de Austria, creo que se llamaba, el jefe de esa expedición. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Que las galeras de los católicos llevaban esclavos, pero libertos. Eran presidiarios, o no esclavos, eran delincuentes, presos que estaban en la cárcel, los sacaban para que fueran remando a la batalla de Lepanto contra los otomanos. Los mismos otomanos tenían remeros que eran también esclavos cristianos, los llevaban atados con cadenas a los remeros.
Putin, señores, usando a los delincuentes de sus cárceles para que refuercen el famoso segundo ejército más poderoso de la tierra. Diciéndolo nosotros con nepalíes, cubanos, colombianos, aparecen gente de Mali, negros de eso de África que están dispuestos a cualquier cosa. Se integran en un país eslavo de ojos azules, gente que allí no lo quieren. Y menos musulmanes. Y toda aquella mezcla, señores, como en 1571, cuando la batalla de Lepanto, el señor Putin, ¿ustedes se imaginan Rusia usando delincuentes para formarlo como soldados de aquel ejército de la Unión Soviética, que fue aquello, que ese ejército de Ucrania es un ejército soviético? Fíjense cómo andan esos militares todos parados con unos kepis viejos grandísimos y todos tienen el mismo estilo, todo. El señor Putin fue a Azerbaiyán y allá aparecen esos mismos, esos militares con esos kepis rarísimos de los soviéticos, porque son todas repúblicas soviéticas. Esa humillación que le ha dado Ucrania a Rusia, le vuela los puentes, aeródromos, le está bombardeando hasta Moscú. Están llegando los drones. Increíble. Dios mío, Ucrania, la nueva Israel de Europa del Este, dije yo aquí. Y ustedes verán mañana ese país que se va a hacer una potencia ahí, pero una potencia de verdad militar en esa Europa del Este. Después de esta experiencia de guerra y de haberle peleado esa guerra a Putin y a Rusia, vamos a ver. Otro humillado será Donald Trump. Eso demócrata no es tan fácil. Dios mío, vamos a ver dónde va a terminar Estados Unidos, pero va a ser una batalla interesante, pero Trump se le están poniendo difícil. Nosotros lo dijimos aquí, desde que aparezca un discurso distinto a estos 6 años que él tiene, solamente con Biden en la cabeza, se va a desorganizar cuando aparezca un discurso distinto. Ahí está. Vamos a seguir con esos temas mañana, pues ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.